Al respecto, ¿ya? Entonces ahora la tesis, bueno, déjenme repetir esta partecita, ¿ya? Entonces tenemos aquí la estructura del ensayo, entonces la introducción, que es la idea general, ¿no? La idea general de lo que va a hablar el texto. Luego tengo una tesis que nos dice, al respecto, considero, ojo aquí, al respecto, considero que la prohibición no es la mejor herramienta para combatir la obesidad y la diabetes como graves problemas de salud pública. Entonces, en tesis entra el punto a discutir, ¿ya? Porque muchas veces se dice que de pronto lo que se puede hacer es dejar de tomar gaseosa, ¿no es cierto? Entonces, la tesis es lo que piensa esta persona, ¿no? Entonces, dice al respecto, la prohibición no es la mejor herramienta para combatir la obesidad y la diabetes. Eso es lo que piensa él. Y eso es su tesis, ¿no? Su hipótesis. Después de eso, tenemos que argumentar, ¿ya? Entonces, ahora sí. ¿De dónde sale esta argumentación? Esta argumentación es científica, ya son datos que deben buscarse de fuentes bibliográficas confiables. En el Internet yo sí puedo encontrar fuentes confiables, pero hay que saber dónde buscar. Eso vamos a ver después, ¿ya? Entonces, en el Internet yo sí puedo encontrar también Internet confiable, en los periódicos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dice? Miren lo que dice, argumentos. Por eso dice aquí argumentos. La argumentación tiene que ser sustentada, es decir, él nos va a decir por qué no es bueno prohibir, pero con información científica. Entonces, argumentos. Las prohibiciones por lo general consiguen alentar el consumo, no lo contrario. Se vio durante la década de 1920 precisamente en Estados Unidos cuando se prohibió el consumo de alcohol, medida que se alentó a un mercado negro y una mafia que se enriqueció con la venta de licores. En ese párrafo ya nos está hablando con datos científicos. De esta información él la debió haber encontrado, por ejemplo, en documentos históricos. Nos está hablando, por ejemplo, de historia. Nos dice que no es bueno prohibir porque la prohibición tiene efectos negativos más bien, ¿ya? Y está haciendo una comparación de algo que pasó en Estados Unidos. La educación siempre se ha revelado contra el recurso más efectivo y de mayor alcance a la hora de conseguir cambios culturales y sociales. Gracias a la educación, países como Japón o Alemania lograron superarse del deterioro total en el que habían quedado luego de la Segunda Guerra Mundial. Una alternativa necesaria a la prohibición es la regulación. Quienes expenden alimentos, no solo bebidas azucaradas, deberían someterse a algunas regulaciones que limiten su impacto en el consumo de la población, tales como limitaciones de publicidad y pago de impuestos más elevados respecto a otros alimentos considerados saludables. Estas son medidas que se tomaron, por ejemplo, en el caso del tabaco, en el efecto deseado de un descenso en su consumo. Entonces, miren, ya nos argumentó su tesis, ¿no es cierto? ¿Cuál era su tesis? ¿Cuál era su teoría? Él decía que no es bueno prohibir. Entonces, luego de eso yo tengo que argumentar, pero recuerden, estos datos tienen que ser científicos y él nos está argumentando con datos científicos. Todo esto salió de algún lado, de pronto de algún texto que él consultó, de algo que buscó en el internet, pero que es sustentado, de alguna información que le contaron y él buscó. Entonces, toda esta información es sustentada. Y hay datos históricos, hay datos actuales, entonces esto es la argumentación, los argumentos que tienen que ser sustentados. No es una opinión personal, porque ojo, las opiniones personales no tienen sustentación, ¿no? Aquí, como nos dice, el argumento tiene que tener sustentación. Ya, de algún medio yo debí haber obtenido esta información. ¿Listo? Ya, luego de eso va una conclusión. Entonces dice, en conclusión, la formación de consumidores y las regulaciones a las empresas productoras de bebidas azucaradas y no a la prohibición pueden contribuir a mejorar los hábitos alimenticios de las personas y a disminuir la tasa de enfermedades con diabetes. Entonces, miren, ¿cuál es la conclusión de todo eso? La conclusión de todo eso es que es mejor la regulación que la prohibición, ¿ya? Y eso es todo. ¿Listo? Entonces, miren, esa es la estructura que tiene un ensayo, ¿ya? Repito aquí la estructura de un ensayo. Esto es un ensayo corto. La tarea van a tener que realizar algo así, corto, ¿ya? Ya les voy a explicar bien cómo. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene que tener un ensayo? Introducción, ya, que va de forma general de lo que habla el texto. Luego va una tesis, ¿qué creo yo sobre el tema? ¿No? ¿Qué creo yo? Luego va una argumentación, en este caso 3 párrafos, suficiente, pero esta información yo saqué de algún lado, ¿no? Y la conclusión es
¿Cuál es la idea que saco de todo eso? ¿Ya? Esto es un ensayo. Entonces, un ensayo es un texto científico escrito donde yo digo lo que pienso, pero esa información tiene que estar sustentada, ¿no? Tiene que estar argumentada con datos científicos, ¿correcto? Y ya, esa es la estructura que tiene. Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio hablado súper rápido. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar sobre eh, osos de anteojos, ¿ya? Voy a hablar sobre osos de anteojos, ¿ya? Mi tema es oso de anteojos, ¿listo? ¿Por qué se están extinguiendo los osos de anteojos? ¿Ya? Entonces, en la introducción pondré los osos de anteojos. Es una especie muy importante y puedo escribir las funciones de pronto, ¿ya? Son muy importantes culturalmente, ecológicamente, porque realizan estas funciones. Los osos de anteojos viven de tal parte a tal parte, introducción, ¿no? Es una información general. Después de eso, la tesis, ¿cuál sería? En este caso, yo podría decir la tesis los osos de anteojos se están extinguiendo porque, porque los ganaderos, porque las haciendas ocupan mucho territorio, porque crece la frontera agrícola. Esa es mi tesis, lo que yo creo, ¿ya? Luego de eso yo voy a argumentar. Entonces buscaría información en el Internet que sustente mi información, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, yo encontraré información y la información, esto me estoy inventando, ¿no? Como ejemplo. Y de pronto la información dirá, sí, efectivamente los ojos o los osos de anteojos se están extinguiendo porque crece la frontera agrícola y los ecosistemas naturales son menores. Otra causa de pronto porque los osos de anteojos no tienen alimentos, entonces tienen que bajar a las granjas, a los campos agrícolas, porque ya no tienen espacio, porque no tienen alimentos, ¿ya? Entonces, esa información tiene que estar sustentada ya, en 3 párrafos. Y finalmente sacaré mi conclusión. Mi conclusión podría ser en conclusión, en efecto, los osos de anteojos se están extinguiendo por el crecimiento de la frontera agrícola y porque ya los hábitats naturales se han reducido. ¿Ya? Y ya, ahí estaría mi ensayo. Entonces, ojo, algo importante también. Los ensayos, temas de ensayos tienen que ser sobre temas específicos, ¿ya? No sobre temas muy generales porque es complicado tienen que ser temas específicos, o sea, temas pequeños. Por ejemplo, algo súper específico, como por ejemplo, aquí está hablando sobre las gaseosas, ¿no es cierto? Yo estoy hablando sobre los osos de anteojos. Usted puede escoger el tema que usted quiera. Se puede hablar sobre cualquier tema. ¿Listo? No hay problema. Ya. Y como les decía, para ir a la par indicando el tema de la tarea, entonces en la tarea va a tener que ser un ensayo corto, como este, ¿no? Esto va a estar subido en la plataforma para que sirva como ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo, ¿ya? Sigamos. Ahora, ¿qué nos dice? El uso de la argumentación en los ensayos. Entonces, aquí está, ¿no? Lo que hemos visto. Aquí está el resumen, una introducción que tiene que ser con claridad y concisión. Expresamos el tema del que vamos a tratar de forma general. La tesis que señala la postura que hemos asumido respecto al tema enunciado en la introducción. Sí, ¿qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? Eso es la tesis. La tesis lo digo en 2 líneas. Ya se acabó. El argumento brinda las razones por las que asumimos la tesis. Puede apoyarse en datos, debe apoyarse en datos, de hecho, ¿ya? Entonces, la argumentación brinda por qué. ¿Por qué estoy diciendo eso? Pero esto tiene que salir de información científica. Y la conclusión es básicamente lo que hace es resumir lo que yo encontré, la información que yo encontré y la información que está en los argumentos, ¿ya? Eso es un ensayo. Esto lo vamos a dejar para despuesito. Bueno, esto es un ensayo, la estructura de un ensayo, ¿listo? Ahora, para encontrar la información, actualmente es bueno utilizar información de bibliotecas, pero actualmente como la tecnología ha crecido bastante, ya no tenemos que ir a bibliotecas físicas. Ahora podemos encontrar bibliotecas virtuales y gratuitas, ¿listo? Donde podemos encontrar un montón de información. Ya vamos a hacer esto igual más práctico y vamos a ver ejemplos, ¿no? Vamos a buscar información. Esto vamos a hacerlo en un momento, pero para que tengan una idea, la información, aquí tengo bibliotecas virtuales que puedo encontrar, ¿no? Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Digital Mundial, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Biblioteca de Google o el proyecto Gutenberg, ¿ya? Ya vamos a hacer ejemplos de cómo buscar información aquí, que también es importante. Listo. Bueno, aquí está igual un poquito más de información de lo que son las bibliotecas virtuales, ¿no? Como les decía, actualmente
Es bueno tener una biblioteca física, si puedo ir, está bien, pero hoy en día tenemos lo que son las bibliotecas virtuales, ¿ya? Entonces vamos a ver también qué es esto de las bibliotecas virtuales. Aquí sí necesito que me ayuden, ¿ya? Para leer. Alejandro, ¿nos puede ayudar a leer? A ver, sí. Estructura de una biblioteca digital. Toda biblioteca virtual, por simple que sea, posee la siguiente estructura. Base de datos. Son todos los datos que nos encaminan hacia las referencias o a textos completos, revistas y otros recursos en diversas áreas del conocimiento. Colecciones electrónicas. Están organizadas acorde con la estructura de la organización que la ha creado. En algunos casos se pueden descargar colecciones completas, monotemáticas o de varios temas. Catálogos en línea. Permiten efectuar búsquedas en los materiales bibliográficos de la red de bibliotecas. Herramientas. Facilitan el manejo de la información y brindan espacios para la capacitación y el trabajo en grupo. Servicios bibliotecarios. Estos servicios nos lo proporciona el personal especializado para la localización de los recursos informativos. Ah, muchas gracias. Entonces, la biblioteca digital también tiene esta estructura, ¿no? Y siempre vamos a encontrar estas estructuras en las bibliotecas digitales. Base de datos, que es la información de lo que podemos encontrar. Ya, base de datos. Entonces, como el índice más o menos de toda la información que podemos encontrar. Los diferentes tipos de textos y las áreas también. Colecciones electrónicas, como su nombre lo dice, son digitales, ¿no? Aquí nos dice que también se pueden encontrar incluso colecciones grandes, ¿no? De libros, de varios libros. Catálogos en línea permiten efectuar búsquedas en los materiales bibliográficos de la red de bibliotecas, ¿no? Igual, para poder buscar. Herramientas, facilita el manejo de la información y brindan espacios para la capacitación y trabajo en grupo, ¿no? Y los servicios bibliotecarios también podemos encontrarlo, ¿ya? Ya vamos a ver cómo funciona una biblioteca virtual. Ese ejercicio lo vamos a hacer en la siguiente hora. Aquí tenemos, sin embargo, aquí una pequeña fotografía. Ya vamos a entrar en sí a esta biblioteca. Miren, aquí, perdón, ya. Entonces aquí tenemos la estructura de cómo funciona pues, una biblioteca virtual digital. Entonces, miren, es una página web donde yo puedo buscar, investigar información, ¿no? Por áreas o de pronto por temas, ya, en todos los idiomas, en todas las áreas, de todos los temas, ya. En algunos casos, algunas son gratuitas y en algunas tengo que pagar por la información, ya. Este, por ejemplo, es la página web de la Biblioteca Miguel de Cervantes que habíamos visto. Ya, aquí seguimos un poquito con los ensayos. El tema de las bibliotecas lo vamos a ver en la siguiente hora. Entonces aquí, en los ensayos y las estructuras de los ensayos, para que quede claro, ¿no? Aquí está un poquito más resumido. No sé por qué se distorsiona la imagen. Está distorsionando un poquito. Ya, bueno, ahí creo que está mejor. Ya, entonces los ensayos, la estructura de los ensayos, entonces ahí resumido, nos queda como introducción, desarrollo y desenlace. Resumido. Entonces, la introducción es un objetivo, los antecedentes, la introducción, ¿no? En sí, la idea general que les decía. En el desarrollo iría el cuerpo, ¿no? Se hace un análisis, pues, se profundiza en cada argumento, aporta información de fuentes de confianza, lo que les decía, tiene que ser información científica y aclara dudas iniciales. Entonces, en el desarrollo entra lo que vimos, ¿no? Entra la hipótesis y entra la argumentación. Y el desenlace, hacer un resumen de las preguntas respondidas, expone las conclusiones y termina con un pensamiento interesante. Entonces, el desenlace es básicamente la conclusión, básicamente. ¿Ya? Esto es interesante. ¿Cómo hacer la introducción de un ensayo? ¿Ya? Hablamos solo de la introducción de un ensayo. ¿Listo? Entonces, en la introducción tenemos algunos puntos, ¿no? Entonces, que por ejemplo nos dice, toda introducción comienza con una hipótesis, a raíz de esta podrás desarrollar todo el ensayo. La introducción debe ser clara y mostrar el dominio del asunto. Ponga al lector en contexto para que sepa por qué importa hablar del tema en cuestión. Define sus términos básicos.
y utiliza un lenguaje académico o más especializado si el texto va orientado a un público erudito. Ya, ¿qué no se debe hacer? No hables de las conclusiones, pues estas siempre hay que dejarlas para el final, ¿no? Las conclusiones siempre van al final. No menciones propuestas o soluciones de los problemas planteados, pues nunca nadie las puede conocer antes de desarrollar bien el problema. Ya, entonces lo que nos está diciendo es que hay que seguir la estructura, ¿no? La estructura del ensayo. Ya, ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero antes recordemos esto. Esto es importante. Esto va a estar subido, ¿no? Y como les digo, el ejemplo es esto, para la tarea, el ejemplo es esto, tiene que tener estas partes, incluso de esa misma extensión, suficiente, ¿no? Introducción, mire, suficiente un párrafo. Tesis, nuevamente, estamos haciendo un feedback, ¿no? Lo que yo pienso, ¿ya? Unas dos, tres líneas suficiente. Los argumentos, que es ya en base a información científica, ¿no? Entonces aquí, con tres párrafos, cuatro, suficiente, ¿no? Pero esto es científico. Y conclusión, ¿no? Igual la conclusión es un resumen de todo lo que hablé en la argumentación. Lo que faltaría aquí de pronto es agregar la bibliografía, ¿no? Entonces, un apartado más que diga bibliografía, entonces ahí va a estar de dónde saqué yo la información, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver un par de ejemplos por aquí. Déjenme un segundo. Vamos a leer un par más de ejemplos, ¿ya? De ensayos. Denme un segundo que se pueda cargar la página. Entonces, los ensayos, como yo les decía, eh, los ensayos pueden ser de diferentes áreas, ¿no? De varias áreas, de hecho. De varias áreas. Entonces, un segundo. Ya. Vamos a ver unos ejemplos de ensayos cortos, igual, ¿no? Como les decía, la extensión de los ensayos varía. Puede ser cortos o pueden ser más largos, ¿no? Más extensos. En este caso, estamos empezando con ensayos cortos nada más. Ya, ahora sí vamos a proyectar por aquí. Vamos a ver un par de ejemplos más de ensayo. Entonces, en los ejemplos, aquí, bueno, aquí está igual para nuevamente revisar esto, ¿no? Tenemos la introducción, ya sabemos, la primera parte del ensayo, el desarrollo, conclusión, y miren, incluso aquí si nos dice que es bibliografía, ya es importante colocar la bibliografía. Luego del cierre, muchos ensayos incorporan las referencias bibliográficas de los textos consultados o citados a lo largo del trabajo, lo que brinda al lector la oportunidad de acudir a las fuentes originales utilizadas del autor. Esto es importante acostumbrarnos a esto de la bibliografía, porque en trabajos de investigación, trabajos de niveles superiores, se utiliza esto. ¿Listos? Van a utilizar esto. Es necesario que la información tenga bibliografía para saber de dónde saqué yo la información. ¿Ya? Ahora, algo interesante más antes de pasar es que también tenemos varios tipos de ensayos, ¿no? Tenemos ensayos académicos que hablan sobre temas académicos, tenemos ensayos también literarios que hablarán sobre temas de lengua y literatura, sobre cuentos, relatos, novelas, etcétera, ¿ya? Y también tenemos los ensayos, bueno, bueno, tenemos varios tipos de ensayos, ¿no? Varios tipos de ensayos. Entonces, depende del tipo de ensayo que necesite yo o que desee escribir, ¿ya? Y vamos a ver un par más de ejemplos de ensayos para continuar. Un segundito. Ya, denme un segundito y vamos a ver los tipos de ensayos aquí. Ya, déjenme ver. Ya, entonces tenemos los ensayos, ¿no? Decíamos los académicos, los literarios y los científicos. En los ensayos científicos son investigaciones, ¿no? Ya, investigaciones como tal de algún tema en específico. Ya, y aquí tenemos ejemplos de ensayos. Vamos a escoger uno. Mm, Ya, denme un segundo. Ya, son ensayos cortos, ¿no?
Ya, dice, mire, por ejemplo, aquí no. Claro, todo ensayo también tiene que tener su título, ¿no? Pero aquí, sobre la importancia de erradicar el bullying o acoso escolar de nuestras sociedades, ¿ya? Entonces aquí sí, Sebastián, ayúdenos leyendo este ensayo, por favor, ¿ya? ¿Desde dónde dice? Desde aquí, la palabra, todo, desde aquí, la palabra. La palabra bullying, tomada en préstamo del inglés, ya no le es ajena a nadie, ni a quienes lo sufrieron antes, con otros nombres, o inclusive sin ellos, ni a quienes hoy en día dedican sus esfuerzos a erradicarlo. Se trata de un fenómeno vergonzosamente común a nuestras sociedades modernas, a pesar de que sus efectos en la psique individual y colectiva sean terribles, como ocurre eh, con casi toda forma de violencia. El bullying o acoso escolar, si hace falta definirlo, es una conducta sostenida e implacable de agresión hacia un individuo o un pequeño conjunto de ellos, que ocurre en el ámbito de la escuela. Sus manifestaciones pueden ser muy diversas: palizas, insultos y humillaciones constantes, el fomento del desprecio grupal, el robo o la destrucción de útiles escolares, la ley del hielo, exclusión social selectiva e incluso el abuso sexual. Sean cuales sean los límites personales que cruzan estas conductas tóxicas escolares, tienen siempre en común la crueldad y el sometimiento implacable de los débiles y la erradicación de las nociones de solidaridad, de tolerancia y de respeto, que en teoría la escuela se esfuerza por promover. Ya, gracias. Ya, entonces, mire, bueno, este es el ensayo corto, vamos también de paso a ver ya el ensayo completo, ¿no? Ese era como un resumen, ya. Entonces, para poder analizarlo, para ir terminando esta parte, ¿ya? Entonces, en esta parte estamos viendo cómo funciona un ensayo, ¿ya? Cuáles son las partes de un ensayo y cómo está estructurado el ensayo. Entonces, mire, aquí está ya el ensayo. Mire, esta parte que podamos ver. Este ya es el ensayo completo, ¿no? Entonces, título. Luego de eso, bueno, este sería el título, ¿no? Sobre la importancia de erradicar el bullying o acoso escolar sobre nuestras sociedades. Como ven, les decía, son temas específicos, ¿no? Los temas de los ensayos tienen que ser específicos. Luego de eso viene la introducción, ¿cierto? Esto podría ser la palabra introducción, que nos está hablando de forma general, ¿ya? Y después de eso, decía que viene la hipótesis, que creo yo, y viene la información sustentada. Entonces, por ejemplo, aquí toda esta información que estamos viendo aquí, toda esta información que estamos viendo aquí es sustentada. Ya vamos a ver. Listo, entonces tiene todo el desarrollo, que es la hipótesis, está incluida la hipótesis que creo yo, y la información que obtuve del Internet. ¿Ya? Entonces, al final va a ir la conclusión. Al final va a ir la conclusión. Entonces, miren por aquí. Ojo, la conclusión, no siempre voy a poner conclusión. O sea, si pongo en conclusión está bien, pero si no, no es necesario poner en conclusión. ¿Ya? Entonces, por aquí, por lo general, el último o los últimos párrafos serán la conclusión. ¿Ya? Entonces, por aquí, esto significa que no es fácil atajar de raíz las causas del bullying. Ya, desde ahí sería la introducción. Ya que el propio abusivo requiere la atención psicológica y orientación social. Pero si algo está claro es que una institucionalidad escolar presente involucrados en el proceso educativo y no simples cuidadores, ¿ya? Otros mecanismos útiles son la visibilización del bullying y su abordaje en las propias dinámicas. Entonces, esos últimos dos párrafos serían la conclusión, ¿ya? Y lo que decía, referencias, mira. Entonces, aquí están las referencias. Entonces, referencias, tengo que colocar de dónde saqué yo la información. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo se ponen las referencias, ya, pero aquí está de dónde saqué la información. Aquí pone Wikipedia, aunque no siempre es recomendable el Wikipedia, ¿ya? Ya vamos a ver otras formas de poder citar bien.
¿Ya? Y así tenemos aquí un montón de ejemplos de ensayos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, igual literarios, como por ejemplo aquí el Principito. Entonces, es un ejemplo de literario, ¿ya? Listo. Entonces, eso quería que analicemos como tema de ejemplo, ¿ya? No nos olvidemos de esto. Entonces, esta es la estructura. No se olviden, este documento va a estar subido en la plataforma y esta es la estructura que debe tener el ensayo, ¿ya? Introducción, tesis, argumentos, conclusión. Lo que hay que aumentar ahí son las referencias, nada más. ¿Listo? Entonces, así de simple se debe realizar un ensayo, así de fácil. ¿Listo? Entonces, los ensayos tienen que tomar esta estructura y realizarse con los pasos que vimos, ¿ya? Ahora, vamos a ir quedando hasta aquí esta hora, ¿ya? Hasta